mediodía, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Qué placer reencontrarnos. Hoy estamos grabando con Gerardo Bleier, que anda al galope trabajando y militando y aportando. Así que le vamos a grabar hoy, lunes, pasado y mañana martes. Muy buenos mediodías. ¿Cómo te Buena, va, buena. Gerardo Anda, Néstor. Bleier? Vos sabés que, vos sabés que he estado pensando mucho, porque, claro, como estamos en medio de un proceso electoral, estoy dialogando con cientos y cientos de personas, ¿no? Algunos frente Digo, amplio. quiero aclarar para los que no saben, tú además eres miembro de la Dirección Nacional del Frente Amplio. Sí, yo soy integrante del Plenario Nacional del Frente Amplio, presidente del Comité Parque Rodó, en fin, estoy en la coordinadora, en fin, tengo un montón de responsabilidades. Y además tengo una cierta responsabilidad intelectual que no sé por qué me ha tocado en suerte, quizá por el tiempo que he dedicado al estudio, pero estoy en ese lugar. Quedé en ese lugar y tengo que cumplir las responsabilidades que corresponden a alguien que queda en ese lugar. Entonces, he estado hablando con muchísimas personas. Frente amplistas y no frente amplistas, ¿no? Porque en los ámbitos familiares, en los ámbitos profesionales, uno dialoga con los integrantes de la sociedad en su conjunto. Y lo que surge de un modo evidente es la sensación de que esto no puede seguir así. Es interesante, si tú me decís, bueno, y el resultado de todos esos diálogos, intercambios, ¿cómo lo sintetizarías? Y yo lo sintetizaría como vengo de decir. Esto no puede seguir así, es una sensación general de la sociedad. Esto, presumo yo, ocurre porque la gente ha observado el deterioro en el Sistema Nacional de Salud, el deterioro en la calidad de gestión de las políticas educativas, el deterioro en algunas zonas del funcionamiento institucional de la República, el deterioro de la calidad de políticas públicas orientadas a resolver el problema de la seguridad pública, etcétera. Más algunos fenómenos de corrupción que al principio parecían un acontecimiento aislado, pero que cuando uno empieza a hilvanar la relación entre ellos, la continuidad de los fenómenos, ya se convierte en un problema más grave. Pero lo más sorprendente, y esto me llama la atención, la gente, la sociedad, está muy sorprendida con que ni siquiera están siendo capaces de gestionar correctamente las políticas de dinamización productiva del Uruguay. Si se observa y se pone la lupa con profesionalismo, se ve que aquellas zonas de la economía que funcionan eficiente y dinámicamente, son aquellas que son el resultado de las políticas del Frente Amplio durante sus 15 años, la regeneración de la estabilidad macroeconómica, la regeneración del Banco República, la regeneración de las políticas de vivienda que están captando inversión con algunas políticas que se establecieron justamente con ese propósito, inversiones hoy, un sector dinámico es el de la construcción, pero como resultado de las políticas elaboradas por los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, eso llama poderosamente la atención. Y creo que ese es el estado de ánimo mayoritario de la sociedad uruguaya, y después veremos cómo se expresa electoralmente. Eso, la gente hace sus propios procesos. Pero a mí me interesaba mucho subrayar algo que también fui percibiendo en la dinámica de esos diálogos. Y es que hay como una especie de valoración altamente positiva del desempeño político tanto de Yamandu Orsi como de Carolina Cosa y de la relación que han realizado, que han establecido entre ellos. Me llama poderosamente la atención porque cuando vos estás en una campaña electoral hablando, en este caso, con Frente Amplistas, lo que esperás es una especie de sesgo, ¿no? Un entusiasmo sectorial. Y naturalmente hay entusiasmo sectorial de algunos militantes que aspiran a que sea este o sea el otro con algunas razones fundadas y con mucha emocionalidad. Pero
lo que se observa, y a mí me llamó poderosamente la atención, porque estamos en el medio de una campaña electoral bastante pareja, dicho sea de paso, entre ellos, es lo que no se puede denominar de otra manera que como una gran madurez política en la valoración de los dos y de las relaciones entre ellos y de las señales que han enviado entre ellos, las señales de ser frente amplista en el sentido de aceptar, tanto si ganan la responsabilidad de conducir al FA hacia la competencia electoral nacional y si pierden, complementar la fórmula. Y algunos compañeros me han señalado, y yo quería compartir esto, porque es muy grato, pero muy grato, porque habla otra vez de la madurez política de ellos dos, no solo de la militancia frente amplista, o capaz que de ellos dos como consecuencia de la madurez política de los frente amplistas, es de que están dialogando. Claro, ellos se encuentran, ¿no? Se cruzan por acá, se cruzan por allá, tienen que sentarse juntos en los actos centrales y esperar. Dialogan, tienen zonas de diálogo profundo, y me han indicado que juntos están realizando un esfuerzo por pensar formas innovadoras de gestión gubernamental. Por ahora no puedo avanzar mucho más porque, naturalmente, corresponde a ellos informar a ese respecto, informar qué tipo de diálogos, cómo están imaginando ellos la gestión de gobierno en cuanto fórmula, cualesquiera sea el que encabece y el que complemente. Pero me llamó la atención, muy gratamente, esa información que me llegó de varias fuentes, por lo tanto le doy credibilidad, de que empezaron a pensar cómo innovar en la gestión. Y eso, Néstor, tiene que ver con algo que nosotros hemos hablado mucho en nuestras columnas y en nuestros programas, en nuestros espacios y en nuestros diálogos, nosotros, porque si tú observas el mundo y ves las enormes dificultades que están teniendo gobiernos de diversos signos para establecer políticas públicas que efectivamente resuelvan los problemas prácticos y las necesidades de la sociedad, el tema del cómo, pasa a ser un asunto de primer orden. Porque si no te lleva a la impotencia, entonces la gente se enoja con la política, se enoja con el Estado, se enoja con las estructuras burocráticas, se enoja con todo, porque siente que los problemas no se resuelven y que están ahí. A veces parece que empiezan a resolverse y después cambia de gobierno y hay retrocesos, o sea, hay avances en un lado y retrocesos en otro. Entonces esa sensibilidad de la sociedad dice algo sobre un problema de fondo. Y el hecho de que, según lo que me comentan, tanto Yamandú como Carolina estén pensando en formas innovadoras de gestión gubernamental para resolver este problema, justamente, en cuanto a equipos, en cuanto a ruptura de las islas, de las cápsulas, de las estructuras burocráticas cerradas, te digo que fue una de las noticias más alegres que he recibido en esta campaña electoral, y luego, bueno, veremos cómo se implementa, cómo lo plantean, cómo lo exponen conceptual y políticamente. Pero, en todo caso, eso permite entender por qué se están llevando tan bien, ¿no? Están compitiendo, pero al mismo tiempo están pensando futuro. Y eso, la verdad, me ha alegrado muchísimo. Entonces, quería compartirlo con la audiencia de Andares y contigo. Y hoy voy a terminar temprano. No podés terminar porque te tengo que hacer una pregunta antes. Dale. Gracias por tu amabilidad, dale. Avante. Pero es algo importante porque vos estás trabajando más allá del pensamiento como tarea de aporte a la colectividad en cuanto a Andares y otros espacios que tienes por allí. Estás trabajando como militante político y en ese análisis que tuviste en cuanto a la profundidad y el acercamiento y la alegría que tienen por parte de ambos candidatos, ¿cómo ves la campaña donde te ha tocado estar? ¿Cómo la visualizás? Más allá de golpearnos la espalda ahora porque estamos en plena campaña, pero ¿cómo lo percibís vos como un pensador típico de izquierda? Yo creo que la campaña ha tenido... Perdón, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? No solamente el FA. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo que la campaña ha tenido los vaivenes propios de la incertidumbre, porque
la sociedad está cambiando tanto, tanto. Eh, la política, según como la entienden los jóvenes, es tan diferente a como la entienden los más veteranos, la forma de comprender la cosa política y la forma de participación política. Los estratos medios de la sociedad están tan consumidos por las exigencias estresantes productivas que tienen que tener, que la sociedad les demanda para poder generar los ingresos necesarios para mantener un cierto nivel de vida, etcétera, que el involucramiento con la cosa política está siendo, ¿cómo te diría? En el Uruguay, fútbol y política van a ser siempre temas centrales. Pero la gente se está acercando a la política, se puede decir como generalización, de un modo, salvo los círculos militantes, naturalmente, de un modo muy frío. Frío en el sentido positivo y en el sentido negativo. En el sentido negativo. Positivo, ¿cuál es el negativo? En el sentido negativo, a veces con frialdad, con desconfianza. Que después cambia eso, porque en Uruguay pasa lo mismo. Vos estás enojado con cómo juega el fútbol, pero cuando juega la selección y juega la celeste, te involucras igual, ¿no? Acá pasa lo mismo, por suerte, en la política, en la forma de entender con pasión la política. Pero también la sociedad está teniendo una cierta frialdad crítica, que no es negativa. Una frialdad en el sentido de la valoración, de que el abuso del marketing, por ejemplo, hay una gran molestia con el despilfarro y el abuso del tiempo que dedica, y hizo bien Pepe Mujica en subrayarlo, el candidato oficialista. Es una cosa grosera, escandalosa. La gente lo ve y dice, pero flaco, no ponga toda esa plata ahí. O te están haciendo favores porque vas a gobernar para la riqueza, para los maya oro, en la misma lógica, y entonces como gobernar para los maya... No, flaco. Hay una inteligencia, una intuición, un sentido común, crítico, que exige cierta frialdad. Entonces estamos en medio de ese proceso y por eso hay que tener cuidado con hacer valoraciones demasiado contundentes. Hay que estudiar con seriedad antes de establecer cosas así categóricamente. En cuanto a la movilidad de la población, y ya te dejo libre, en cuanto a la movilidad para participar, en cuanto ahora sí el acto manifestarse como hincha de o quiero simpatizante sí. de la palabra de fulano, sultano, mengano. Y bueno, la gente, por suerte en el Uruguay, la sociedad uruguaya es consciente de que puede influir políticamente mediante el sufragio porque tiene las garantías necesarias para que el acto electoral sea serio, objetivo, todo el mundo cuente, con mayores o menores recursos, pero todo el mundo cuente con las posibilidades de establecer diálogos con la sociedad. Entonces, los uruguayos tenemos la convicción de que nuestro voto influye. Y esto ¿Tú crees también que con ese análisis que tú estás haciendo, tú crees que la gente va a ir a votar el domingo? A mí me parece, esto sí lo tengo que decir, porque nuestro contenido sustancial es la honestidad intelectual, como sabes. A mí me parece que hay una parte de la sociedad uruguaya que no ha comprendido todavía que el domingo elige casi que elige al presidente. Y piensa que eso lo hace en octubre. Y le deja esto a los militantes. Me parece, pero lo veremos. Se verá cuando se evalúen los números. Un abrazo, gracias por estar. Al contrario, gracias a vos por estar, y a todos por estar. Un abrazo grande. Un abrazo.